Hoy vamos a hablar de algo que yo llevo prácticamente diciéndolo toda la vida desde pequeñita, incluso que yo siempre he preferido hacerme la tonta. Sí, sí, tal cual te lo estoy diciendo. Yo siempre he preferido hacerme la tonta delante de los demás en los grupos porque creo que es una de las mejores maneras de poder aprender. Cuando tú vas a un sitio pensando que ya lo sabes todo, que nadie te puede enseñar nada nuevo o que te están contando cosas demasiado básicas para ti, vas a dejar de escuchar a esas personas. Y cuando dejas de escuchar, dejas de aprender por completo. En cambio, cuando eres capaz de reconocer que no sabes algo, de preguntar y de dejar que otras personas te expliquen sus puntos de vista, puedes aprender absolutamente de todo el mundo. Así que hoy quiero hablarte de por qué deberías atreverte a ser la persona más tonta de la sala, porque reconocer que no sabes algo no te hace menos inteligente y por qué una verdadera líder no es la que pretende saberlo todo, sino la que tiene la humildad suficiente para continuar aprendiendo. Hola líderes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si estás aquí es porque has decidido invertir un ratito de tu vida en crecer en lugar de distraerte. Así que enhorabuena, porque el simple hecho de estar aquí significa que has decidido dedicar una parte de tu tiempo a aprender, cuestionarte y evolucionar. Y ahora sí, vamos a por el vídeo. Como te decía al principio, yo siempre he utilizado esta expresión de que prefiero hacerme la tonta, siempre en una sala, en un grupo, donde sea. Pero prefiero explicarte bien lo que significa eso para mí, porque no estoy hablando de que te hagas pequeña cuando estás en un sitio. No significa eso que tengas que fingir que no sabes algo si realmente lo sabes o tienes los conocimientos. Tampoco te estoy hablando de que dejes que los demás te puedan pasar por encima, que ocultes tus conocimientos o que te quites valor para que otras personas se sientan más cómodas. No estoy hablando de eso, ¿sí? Nada que ver. Para mí, hacerme la tonta significa que tú entras en una conversación sin necesidad de demostrar que tú eres la persona que más sabes del mundo, ¿sí? Significa que estás abierta a escuchar lo que te puedan contar. Significa que tienes que pensar que aunque tú tengas mucha experiencia, aunque hayas estudiado sobre un tema o lleves muchos años trabajando sobre algo, puede haber una información, una visión o algún matiz que todavía no conozcas. Porque piensa que todas las personas pueden enseñarnos algo. Todas, absolutamente todas. No solo aprendemos más de esas personas que tienen más estudios o más experiencia o más dinero o una posición superior a la nuestra. De estas también aprendemos, obvio, pero podemos aprender de cualquier persona que haya vivido una experiencia distinta, que observe el mundo de otra forma o haya recorrido un camino que nosotros todavía pues aún no hemos recorrido. Pero para aprender hay que estar dispuesto a escuchar y muchas veces no escuchamos. Pensamos que escuchamos, pero en realidad simplemente estamos ahí sentados esperando nuestro turno para hablar. La otra persona, cuando nos empieza a explicar algo y antes de que termine, nosotros ya estamos pensando, sí, esto ya me lo sé, o esto ya lo he escuchado, o a ver qué le contesto y cuál puede ser la siguiente pregunta, que no note que estoy pasando del tema. Esto es demasiado básico, ¿no? A mí no me va a enseñar nada nuevo. Todos estos tipos de pensamientos, en cuanto te aparecen, cerramos la puerta. Y en cuanto cerramos la puerta, aunque la persona continúe hablando, nosotros ya hemos perdido el hilo porque hemos decidido que todo eso no tiene nada que aportarnos. Yo creo que esta es una de las mayores limitaciones que podemos tener en nuestra vida, porque en el momento que tú crees que ya no tienes nada más que aprender, vas a dejar de crecer. Yo he estudiado muchísimo durante toda mi vida, he hecho diferentes carreras, especializaciones, másteres, formaciones, cursos, me encanta aprender y seguramente continuaré haciéndolo toda mi vida, pero te puedo asegurar que cuanto más sé, más consciente soy de todo lo que todavía no sé. Y esto ocurre muchísimo porque al principio cuando tú sabes muy poco sobre un tema, te parece todo muy sencillo, pero y tienes respuestas como para todo, ¿no? Y parece que cuando sabes poco tienes siempre respuestas para cada cosa. Parece que todo es o blanco o negro, pero no es así. Que simplemente con leer un libro o hacer un cursito o escuchar a una persona no lo has entendido todo. Cuando tú profundizas de verdad, empiezas a descubrir todos los matices que hay sobre algo. Te das cuenta de que hay muchísimas variables, te das cuenta de que cada situación puede ser completamente diferente. Te das cuenta de que una misma decisión no funciona exactamente igual para todo el mundo y entonces empiezas a ser muchísimo más prudente, os lo digo así, ¿vale? Porque empiezas a ver que hay cosas que no sabes, que igual antes de decir X necesitas tener más información o necesitas entenderlo mejor o necesitas que te lo expliquen otra vez. Para mí eso no es muestra de ignorancia, sino que es una muestra de ser más inteligente en realidad. Porque una persona inteligente no necesita demostrar que conoce todas las respuestas. Una persona inteligente sabe perfectamente que no lo sabe todo. Esto es lo más importante, porque aquí nos aparece el ego, ¿sí? Muchas veces no preguntamos más
porque nos da miedo parecer tontos de verdad. Nos da miedo que la otra persona piense que no estamos a la altura o nos da miedo hacer preguntas demasiado tontas. He tenido muchas amigas que no hablaban en sitios, pues por no reconocer pues que igual los demás, pues y si no me van a escuchar, y si se piensan que soy tonta y tal. Y entonces asentimos así con la cabeza, parece que lo tenemos todo clarísimo, pero después salimos de esa conversación que no hemos entendido absolutamente nada. Preferimos mantenernos durante unos minutos a imagen de que sí, sabemos de lo que va, no hace falta aprovechar más la oportunidad, ya está, no aprendemos más, es lo que hay, ¿no? Yo siempre he pensado todo lo contrario. Prefiero hacer una pregunta y parecer la más tonta de la sala durante un minuto que quedarme callada y continuar siendo ignorante realmente sobre este tema durante muchos años. Porque además suele pasar una cosa súper importante y es que cuando tú haces una pregunta, muchas veces descubres que muchas otras personas tampoco lo habían entendido. Y la diferencia es que ninguna se había atrevido a reconocerlo. Tú eres la que levanta la mano, tú eres la que hace la pregunta, perdona, esto no sé si lo entiendo o no tiene mucho sentido o tal, ¿qué te parece? Y de repente otras personas empiezan a reconocer que a ellas tampoco les había parecido, que lo habían entendido. Por eso preguntar también tiene una forma de liderazgo, ¿sí? Porque ser líder no significa que tengas siempre una respuesta para todo. Ser líder tampoco significa que entres en la sala intentando demostrar que eres la persona más preparada y la que más sabe del mundo. Para mí ser líder significa que tienes la seguridad suficiente para ser honesta. Poder decir, esto no lo sé, esto lo pregunto. Poder buscar ayuda, poder rodearte de personas que tienen conocimientos que tú aún no tienes, estar siempre dispuesta a aprender de otro mentor, poder reconocer que necesitas comprender situaciones antes de tomar una decisión. Una persona insegura necesita parecer que lo sabe todo, necesita responder muy rápido, como enseguida demostrar constantemente sus conocimientos. Si tú eres segura, no necesitas eso. Porque si tú necesitas parecer siempre más inteligente de la sala, cuando una persona es segura realmente, dice tranquilamente, no, no sé esto, explícamelo. Porque reconocer que no sabes algo no elimina lo que sí que sabes. Yo puedo saber muchísimo de muchas cosas y no tener ni idea de otras y no pasa nada, ¿vale? De hecho, pretender dominar todos los ámbitos no solamente va a ser imposible, sino que te puede llevar a tomar decisiones totalmente equivocadas. No se puede adorar a dos dioses a la vez. Por eso una líder no toma decisiones sobre algo que no comprende. Primero pregunta, primero se informa, primero escucha a todas las personas que sí que tienen la experiencia y ya después toma las decisiones. Esto es algo que yo tuve muy claro cuando empecé a construir mi negocio online, porque yo podía tener muchísimos conocimientos sobre salud, ¿no? Sobre todo lo que tenía que hacer para mis pacientes, podía saber cómo acompañar a las personas, cómo hacer los tratamientos, tenía experiencia profesional, estudios y resultados con mis pacientes, pero eso no significa que yo supiera construir un negocio online. Porque ahí tenía que aprender de marketing, de ventas, de redes sociales, de marca personal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Por lo tanto, yo no sabía posicionarme, ni hacer una estructura de cómo vender, cómo hacer una oferta. No sabía cómo comunicar realmente, cómo crear un modelo de negocio que realmente pudiese crecer en redes sociales. Y podía haber fingido que sí. Podría haberme hecho pasar por sí, lo descubro yo sola, voy dando palos de ciego, tal, perdiendo el tiempo, pero no, para eso preferí reconocer que había una parte que no sabía y busqué la persona correcta que me ayudara a conseguir todo eso. Por eso decidí invertir en un mentor en ese momento y para mí aquella decisión no significaba que yo fuera menos inteligente o menos capaz, todo lo contrario. Lo que significaba es que yo era suficientemente consciente para reconocer que necesitaba aprender. Y en las mentorías era de las primeras que siempre levantaba la mano, ¿sí? Para poder preguntar más y aprender más. No todo lo podemos hacer solos. Creemos que contratar a alguien a veces o entrar en una formación o buscar acompañamiento significa que no vamos a ser capaces, pero yo creo que las personas que más avanzan son precisamente las que entienden que no necesitan descubrirlo todo desde cero ellos solos. No siempre tienes que cometer todos los errores habidos y por haber para aprender, ¿sí? Porque hay errores que forman parte del camino, evidentemente te vas a encontrar, pero también hay otros que los que he podido hacer yo te los puedes evitar, por ejemplo, o escuchando a otra persona que haya recorrido ese camino. Y precisamente por esta razón es por la que yo creé la Escuela del Liderazgo, para poder ayudar a todas estas personas, porque sé que muchas personas sienten que quieren cambiar su vida, que quieren encontrar su propósito, que quieren emprender, que no están felices en su vida o en su trabajo y saben que tienen algo que aportar en este mundo, pero no saben cómo convertirlo en un proyecto o en una profesión o en un negocio, ¿no? Y no pasa nada por no saberlo. No tienes que tener todas las respuestas desde el principio. Por eso yo en mi escuela ayudo a descubrir este primer paso, por ejemplo, de qué es lo que tenemos que empezar a cambiar. Lo que se necesita es estar dispuesta a aprender, a dejarte acompañar y a reconocer que hay herramientas que todavía te faltan. Y por eso os digo que en mi escuela de liderazgo yo
trabajo precisamente todo ese proceso. Primero tenemos que aprender a liderarte como persona, entender quién eres, qué quieres en la vida, qué estás eligiendo ahora y qué quieres realmente construir y dejar de elegir. Y después, si quieres convertir eso en un propósito o en un proyecto o en un negocio, aprender también toda esa parte profesional, cómo encontrar tu lugar, cómo encontrar tu mensaje, tu oferta, aprender a vender, que es lo más importante. Tú puedes saber mucho de algo, está lleno de terapeutas que hacen lo mismo que yo, pero no se saben vender. Por lo tanto, eso no significa que no seas súper buen profesional, significa que tienes que aprender de lo otro, ¿vale? Esto también se aprende. Así que si sientes que estás en ese momento, tienes toda la información, os dejaré la web aquí abajo en la descripción del vídeo para que os podáis apuntar. Pero quiero que entiendas algo súper importante. Dejarte enseñar no significa que tengas que obedecer ciegamente, ¿sí? Yo siempre os digo que no significa que todo lo que te diga esa persona, sea yo o sea otra persona, tengamos la razón absoluta, ¿vale? Nadie tiene que decidir por ti, siempre está tu intuición. Un buen mentor, una buena formación o una buena escuela tiene que decirte las cosas, pero no tiene que decirte quién tienes que ser. Te debe dar herramientas, pero tú tienes que desarrollarlas según tu propio criterio y las vas a tener que aplicar. Tienes que aprender a pensar, ¿vale? Debe de enseñarte a hacer mejor las preguntas, porque tú vas a continuar siendo la misma persona, pero tendrás que tomar tú las decisiones en tu vida y ponerlo en práctica. La humildad no consiste en pensar que todo el mundo sabe más que tú, consiste en aceptar que todo el mundo puede saber algo que tú igual no sabes. Y eso también lo estoy viendo ahora con el bootcamp que estoy haciendo de fertilidad. Hay algunas chicas, por ejemplo, que pensaban al principio que quizás no tenían muchísimo más que aprender, que ya habían estudiado de todo, que se lo habían trabajado todo en las clínicas, que les habían enseñado todo y que yo ya no podría enseñarles nada más, pero entraron por si acaso, ¿no? Sin embargo, ya dentro se han dado cuenta de que todavía estaban aprendiendo cosas nuevas y esto nos va a pasar siempre. Quizás no porque absolutamente toda la información sea desconocida, pero estar descubriendo cosas con relaciones diferentes, con otras personas, mirando los casos, con otras chicas, sí, por eso el poder del grupo y del entorno, ¿vale? Esto es muy importante. Por lo tanto, como os digo, aprender no significa que estemos escuchando siempre cosas nuevas. A veces necesitamos volver a profundizar en cosas que ya conocemos. A veces consiste en escuchar a la misma idea desde otra perspectiva y otras veces consiste en que te des cuenta de que sabías algo, pero de forma teórica y no lo estabas aplicando. Y a veces necesitas a esa persona y ese mentor que te ayude a empezar a aplicarlo, ¿sí? Tú puedes saber que necesitas poner límites, pero si le continúas diciendo a todo el mundo que sí a todo, no lo estás poniendo en práctica. Por lo tanto, esto es muy importante. De la misma forma, puedes saber que quieres crecer tu negocio, pero no te expones nunca y continúas escondiéndote. Entonces, no necesitamos a veces información nueva, sino que necesitamos integrarla de verdad y ponerlo en contexto con alguien que te ayude, con un grupo, ¿sí?, que esté con las mismas intenciones, y entonces ahí vas a tener muchísimo más poder para empezar a exponerte. ¿Vale? Este pequeño cambio de aplicarlo te va a hacer crecer y aprender muchísimo más, como os digo. También debemos aprender a reconocer cuando no comprendemos algo. Antes de tomar decisiones importantes, lo preguntamos las veces que haga falta, sin miedo. Pasa mucho con el dinero, por ejemplo. Escuchamos que todo el mundo está invirtiendo en algo, ¿no? Una criptomoneda, por ejemplo. Y están subiendo, pues que existe una oportunidad, ¡buah!, increíble. Y como vemos que otras personas lo están haciendo, sentimos que nosotros también nos vamos a perder ese FOMO, ¿no?, de que deberíamos hacerlo. Pero no entendemos cómo funciona. Yo no pongo mi dinero en algo que no es mi negocio, ¿sí? Si no entiendo bien el riesgo, no entiendo dónde estamos poniendo nuestro dinero, yo nunca lo hago. Aún así, tú tomas una decisión porque te da miedo reconocer que no tienes ni idea. No lo hagas, eso es peligroso, ¿vale? No porque invertir sea algo necesariamente malo, sino porque estás tomando una decisión sobre algo que no estás comprendiendo. Entonces, si quieres hacer eso, invierte en formación para aprender de ello. Una líder no necesita demostrar lo que sabe. Decide cuando tiene la suficiente información. Pregúntate, asesórate, estúdialo, infórmate, haz cursos, lo que sea, y cuando comprendas mejor esa situación, entonces puedes tomar la decisión. Puedes decidir si sí o puedes decidir si no, pero decidirás con criterio y no desde la presión, ni desde el miedo, ni desde el ego de quedarte fuera de eso. Por eso quiero que empieces a ver las cosas de otra manera. Preguntar a las personas no te va a quitar una autoridad y pedir ayuda no te va a hacer más débil, ¿vale? Reconocer que no sabes no te hace menos inteligente. Lo que realmente te va a limitar es creer que ya no necesitas aprender nada más. Piensa que en el momento que decides que ya lo sabes todo y te cierras a todas las personas y a todas las experiencias y conocimientos que pueden ayudarte a crecer, realmente estás muriendo. Si no estás creciendo, estás muriendo. Nunca continuamos y nos quedamos así. El mundo siempre cambia. Tus profesiones, tus negocios, el emprendimiento, la manera de comunicar, todo va cambiando siempre. Por lo tanto, tú también tienes que ir cambiando. Así que los conocimientos que
que te han servido hasta ahora no necesariamente te van a ser suficientes para llegar hasta el siguiente lugar, ¿vale? La versión de ti que te ha traído hasta aquí necesita aprender cosas nuevas para llegar al siguiente nivel. Y para eso necesitas mantenerte orejas bien abiertas y puedes ser una gran profesional y continuar siendo una gran aprendiz, ¿vale? Puedes enseñar a otras personas y seguir aprendiendo de ellas. De hecho, yo misma, haciendo todo lo que hago con mis negocios, cada vez que hago algo para ayudar y enseñar a los demás, más aprendo yo como más enseño. Esto es como cuando íbamos a la universidad o a la escuela, yo era de las que decía, ¿os puedo explicar esto para el examen? Y era cuanto más aprendida y al final era la que mejor nota sacaba, ¿vale? Así que aprende, o sea, atrévete a ser la más tonta de la sala, de verdad. Y pide que te lo expliquen si hace falta una vez y otra vez y después lo explicas tú. Y reconoce cuando ese tema no es una especialidad. Rodéate también de personas que sepan cosas que tú no sabes y estén actuando y estén haciendo siempre cosas para mejorar, porque ahí tú también vas a crecer. Las personas que realmente son inteligentes no te van a juzgar por preguntar, al contrario, por eso te digo, rodéate de ese tipo de personas con ese valor, porque valorarán tu curiosidad y tus ganas de comprender más. Las personas que te juzguen por no saber algo probablemente serán las que más necesitarán aparentar que lo saben todo. Y fíjate con esto que te digo y acuérdate de esto, la persona insegura necesita parecer que tiene todas las respuestas siempre. En cambio, la persona segura puede decir, no lo sé, explícamelo. Por eso es muy importante. La verdadera líder no entra en una sala intentando demostrar que es la más inteligente de todo el mundo, sino que entra pensando que puede aprender de aquí. A mí me han enseñado pacientes, me han enseñado otros profesores, compañeras de instituto, compañeras de trabajo, incluso mis hijos, mi hija con 2 años me enseña todos los días. Así que no necesitas saberlo todo para liderar tu vida, pero sí que necesitas tener la humildad suficiente para continuar aprendiendo siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo.